Entonces, Mirá lo que pasó ayer, nuevamente los cortes. Marcelo, este hombre llegó en helicóptero, ¿no? Claro, Le gusta, General Paz, llega mirá como tipo SWAT y esas cosas. El despelote que se armó en ahí la General Paz, estuvo cortada 1 hora y media aproximadamente. Antes estaban bien los cortes, las protestas. Ahora no, ahora se las quiere limitar. Desde el propio gobierno. Marcelo, un tema polémico, ¿no? Que es el que queremos tratar esta noche. ¿Piquetes sí o piquetes no? Antes valían y ahora no valen. Claro, hay un proyecto del gobierno, lo ha presentado Juan Manuel Pedrini, diputado del Frente para la Victoria. Lo habíamos invitado esta noche. Dijo que iba a venir, pero bueno, ahora no sé, tiene algún problema. Está en la sesión en el Congreso, nos dicen no podía dejar el bloque del Frente para la Victoria, porque ¿qué pasa? Están ajustaditos con los votos. ¿Viste? Cuando están ajustados con los votos, no se levanta nadie. Ahí. Pero está Darío Giustosi, que es del Frente Renovador, está Néstor Pitrola, diputado del Frente de Izquierda, y vamos a hablar con ellos, ¿no? Exactamente, porque Giustosi es el presidente del bloque del Frente para la Victoria, ¿no? El Frente para la Victoria. No, el Frente Renovador, me va a matar. Casi le agarra un infarto. Un infarto. No, el que es del Frente para la Victoria es Pedrini, que, como decíamos, no podía venir. Así que con Giustosi, del Frente Renovador, y con Pitrola, que es diputado, llegó también al Congreso en la última elección, vamos a tratar de entender qué pasa con los piquetes. ¿Qué pasa, Pitrola, con los piquetes? El gobierno antes los alentaba, ahora los cuestiona. Yo creo que nunca los alentó, de ninguna manera. Es decir, el gobierno se adaptó a una Argentina movilizada que venía del 2001, con una enorme crisis política, con un Estado debilitado, y trató de reconstruir una autoridad del Estado frente a las manifestaciones populares. Hemos tenido de todo en este tiempo, desde el crimen de Mariano Ferreira con un territorio liberado, al crimen de Fuente Alba, represiones. Ahora, ¿qué pasa? Kirchner decía que había que ganar la calle en ese momento. Claro, con grandes manifestaciones, algún día, 25 de mayo, desde el aparato del Estado y este tipo de cosas. Pero estamos hablando de un país que en esta década, desde el 2001 en particular, es un país enormemente movilizado. Todas las clases sociales populares han ganado la calle por algún motivo, por alguna reivindicación, por algún reclamo, ¿no? Y llama la atención que hoy el kirchnerismo pega, digamos, este salto hacia un Estado policial, porque no es solo la ley antimanifestación, que ojo, yo le quiero aclarar a la gente que no es una ley antipiquete, porque a veces buscan la confusión, es una ley antimanifestación donde hay que pedirle permiso al Estado, que es destinatario de la protesta, y tiene la prerrogativa de la directa represión policial, y esto es la continuidad de toda una cantidad de medidas. Hoy fue indagado un periodista en Santiago del Estero, en la Santiago del Estero del presidente provisional, ubicado después de Vudú, en la línea de sucesión presidencial, por ley antiterrorista, por haber filmado un atropello policial de características brutales y haberlo publicado. Es una situación gravísima. Ley antiterrorista, el proyecto X, que lo discutimos en este programa, creo que acá se dio la primicia, y después resultó que había 1000 organizaciones espiadas. La designación de Milani y la tenaz defensa de Milani cuando está cada vez más comprometido. Entonces quiere decir que acá hay una línea de un Estado policial justo cuando está viniendo este derrumbe y este ajuste. Giustosi, ¿ustedes qué quieren hacer en el Frente Renovador, en el bloque? La verdad nosotros teníamos, yo presentamos un proyecto que no es parecido ni por cerca a lo que presentó después el oficialismo, que está en otra línea, que tiene que ver con darle un poder más discrecional a la autoridad de aplicación. Nosotros creemos que justamente la judicialización de muchas protestas es la consecuencia de un vacío legal. Entonces solo se aplica de manera directa el artículo 194 y así manifestaciones de situaciones atroces, y ahí no se discute qué grado de legitimidad, sino de distinto tipo y por distintos temas y con distintos reclamos, terminaron hoy con gente procesada, con dirigentes procesados y demás. O si le tocó en suerte, o en todo caso tocó otro juez o otra fiscalía o con otra mirada,
quizá en una situación diferente, de dudosa legitimidad, no tiene ningún parámetro y el daño que genera a la sociedad por prohibir o por no tener la posibilidad de circular libremente es grande, es mucho más importante incluso que el tamaño del propio reclamo. Entonces, lo primero que hay que hacer es admitir que hay un vacío legal para evitar la judicialización y para consolidar el derecho a la petición social sin que eso signifique limitarle o dañar a un tercero, limitarle el derecho a la circulación. Y nosotros recurrimos a distintas experiencias en el mundo, se puede hacer, nadie piensa que el futuro de la Argentina pueda ser posible digamos, con esta modalidad de protesta, conviviendo con una modalidad de protesta que ahí sí es el piquete. Y nuestro proyecto se refiere exclusivamente a la interrupción del tránsito, del libre tránsito. Digamos, como que no lo de estamos ayer era hablando General Paz. Claro, y no hay que hacer una mirada, y esto además que creo que hay que hacer un enorme esfuerzo de responsabilidad, porque en interrumpir el tránsito a quien más perjudica es al trabajador que viene arriba de un micro y que se tiene que comer horas, pierde el presentismo, llega tarde a la casa, le cambia el humor, le arruina su calidad de vida, una ambulancia que viene en una emergencia, llega tarde, hasta se ha cobrado una vida y tenemos un caso que obviamente está judicializado. La verdad que lo que hay que generar son mecanismos que garanticen al mismo tiempo los dos derechos. Y se puede hacer, para eso hay que tener una actitud, primero tomarlo con sentido común, el Estado tiene que funcionar con mesa de gestión para cada uno de los temas que sean de demanda social en los 3 niveles de Estado, municipal, una mesa de gestión municipal, provincial, nacional, permanente, las empresas de servicio con atención las 24 horas, no con una máquina que conteste, diga siempre lo mismo y no se encuentre una solución. ¿Y usted está de acuerdo si con funciona todo eso, podemos ordenarlo. ¿No? No, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros defendemos el derecho irrestricto a la manifestación popular y hemos presentado con una cantidad de diputados muy grande un proyecto que aparte fue una promesa del kirchnerismo el año 2003, que incluso me la hizo Néstor Kirchner personalmente en una reunión en aquella época del movimiento piquetero. Presentamos 9 puntos y dijo, bueno, estos 9 puntos, el que puedo responder es desprocesar a la gente penalizada por protestas sociales. No lo cumplió nunca. Y hoy hay 5.000. Hemos presentado un proyecto de despenalización de esta gente. Incluso hay 3 dirigentes petroleros presos en Santa Cruz. Aparte de los condenados Ahora, a perpetua. Petrona, usted, digamos, considera que el Estamos- método de los piquetes, digamos, porque mucha gente corta, porque si no, no le dan bolilla. Voy esa es al la te- realidad. claro, digamos. voy al tema, A Marcelo. ver, desde un reclamo salarial o laboral hasta los cortes de luz de fin de año, ¿no? Que la gente cortaba. Pero hay disparates en el medio. En el medio hay, por ejemplo, un caso en donde un juzgado penal dicta una sentencia por un delito común. Los amigos del sentenciado no están de acuerdo con la sentencia y salen y cortan una calle por tiempo indeterminado, que fue el Camino Negro a la altura de Loma de Zamora. O sea, el piquete extendido incluso le hace perder legitimidad a la propia protesta que tiene un origen legítimo. El piquete no es la modalidad que me parece a mí hay que fomentar como mecanismo de protesta, porque hace daño en el medio, hace daño a muchos. Yo no imagino, digamos, convivir con ese estilo en las grandes ciudades, porque nos cambia el humor a todo el mundo, perjudica a muchos. Y yo creo que si el piquete nació como para ser visible, hay mecanismos para hacerlo visible. Usted dice sin sí a perjudicar todo tipo de otros. piquete. Nosotros defendemos el derecho a la manifestación popular, que aparte es un derecho último de la democracia política. ¿Pero qué es Porque eso? uno- ¿Cortar lo que sea? Bueno, no, cortar lo que sea. Tampoco nadie se dedica al deporte de cortar. Ustedes pasaron imágenes de ayer, Sí. de los obreros metalúrgicos de Enfer. Todo lo que hay detrás de esa manifestación. No le pagan el sueldo. ¿Quién no le paga el sueldo? El grupo Sirigliano, los responsables de la masacre de Once, que al mismo tiempo están vaciando Ecotrans. Los echaron del Sarmiento y están vaciando Ecotrans, donde hay otros 1.000 obreros del transporte. Toda la zona oeste amenazados. Es decir, hay grandes problemas económicos y sociales que están atrás de gente que, no teniendo otros recursos, hace una huelga, ocupa una fábrica o eventualmente hace una manifestación popular. Lo mismo que la gente que no tenía agua, no tenía luz. Entonces, si entramos a distinguir, el que era por la luz, ese sí. El que era porque no le pagaban el sueldo, ese sí. Ya la justicia tiene una amplia jurisprudencia. ¿De qué derecho está en juego si alguien es alimentario, si no te pagan el salario? Si no tenés vivienda, si no tenés luz, no hay agua. Es decir, en la manifestación popular,
están derechos de fondo que de pronto afectan momentáneamente el derecho de circulación. Y la justicia ha dado cuenta de esa realidad de prioridad de derechos. Siempre hay un ejercicio Usted de lo que derecho tiene que miedo puede es si se afectar a otro. reglamenta, en realidad se vaya contra el derecho a la protesta. A toda la protesta, a toda la huelga, y ya tenemos, y de la Sota presentó en Córdoba una ley antihuelga. Es decir, tenemos una reproducción. La presidenta fue aplaudida por el macrismo cuando anunció esto. Tiene que ver con un giro más general. ¿Y ustedes no quieren ese movimiento? A ver, de todos modos creo que hay una mirada. Primero, estamos a favor de cualquier tipo de manifestación, mucho más si es de raíz popular y si lo que persigue es, en todo caso, resolver los problemas o hacer visibles los problemas de aquellos que no encuentran mecanismos para resolverlo y que quieren llamar la atención del Estado. Lo que creemos es que hay que hacer un esfuerzo, hay que ser inteligentes, hay que tratar de encontrar mecanismos que puede haber, que en otros lugares del mundo hay experiencias, para que se pasen las dos cosas, para que estos obreros que estuvieron cortando la General Paz puedan hacer su manifestación, se pueda hacer visible, puedan alzar su voz, pero sin arruinarle la vida a tantos, porque en el medio hay mucho daño a otras personas que también tienen quizá los mismos ingresos o los mismos problemas. Entonces, creo que es una cuestión, primero, no de penalizar, sí de crear un ordenamiento, que es distinto de distinguir un tipo de otro, porque hoy es todo subjetivo. El que está en la cola esperando, amargado porque no llega un turno médico, quizá en una situación complicada, arriba de un micro, no sabe qué es lo que está pasando adelante. No sabe si en realidad lo que pasó, como fue en Puente Pueyrredón, que un sector interno de un sindicato, porque estaba en contra de cómo se había conformado la junta electoral que iba a llamar a la elección, iba a controlar la elección de ese sindicato, cortó el Puente Pueyrredón y le arruinó la vida a millones, a cientos de miles. Entonces, eso hace perder legitimidad, incluso a los que tienen la máxima legitimidad y que tienen todo el reconocimiento de todo el mundo en su reclamo. Eso es recuperar sentido común. ¿Cómo Eso es funcionaría recuperar un sentido ordenamiento común. así? Creo que hay que en lo del Puente Pueyrredón, ¿no? Que fue en el caso que tiraron a una persona. No, fue antes, ¿no? Bueno, otro. Ese fue otro caso. Bueno, eso en la fue en General Paz. Pompeya, ¿Y un pero grupo cómo de una func- patota del sindicalismo oficial. Pero ¿cómo funciona eso? Porque es difícil distinguir qué es lo justo y lo injusto en un No, reclamo. lo primero que tenés que hacer es, a ver, el derecho a la libre circulación, consagrado por la Constitución, no te da derecho a circular por cualquier hora, por cualquier lugar, por arriba de una plaza, no. Hay calles, hay rutas, hay manos y contramanos, hay semáforo en rojo, hay límites de velocidad. Entonces, ese orden establecido, que digamos, a través de todo el sistema jurídico, de ordenamiento, a partir de la ley y todas sus reglamentaciones, es lo que permite hacer que ese ejercicio del derecho a la libre circulación tenga determinados parámetros. A vos te hacen una multa, no te meten preso por andar por exceso de velocidad. En este caso lo que hay que hacer es un esfuerzo por generar un mecanismo de orden para que, primero, que existan las condiciones en el espacio público, que estos son foros públicos que se crearon en Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, dándole que hubo manifestaciones públicas terribles, masivas, y con un reconocimiento del derecho de los familiares, especialmente de los soldados que estaban en la guerra, que tenían que ver con el daño que le generaban a otros. Y esos otros estaban de acuerdo también con esa manifestación. Para eso ¿cómo se sería generó lo que un usted orden. dice? ¿Dejar Un un lugar, espa- no, un lugar, porque eso también Pero, estrangula a y ver, es difícil. pero- Un espacio público quisiera- determinado, Sí, sí. un espacio público determinado, que pueden ser la Plaza de los Dos Congresos, el Parque Lezama, 4 Claro, puntos pero por distintos. ejemplo, los trabajadores Con- ayer si van a una plaza no le da bolilla a nadie. Es No, un pero protestódromo, es la quiero idea del terminar. protestódromo. Quiero terminar con la idea, porque es muy difícil de explicarlo, a lo mejor parcialmente. Si vos tenés que en la redacción de cada medio de difusión, en vivo y en directo, a las 24 horas, los 365 días, en distintos puntos, tenés un domo que está transmitiendo qué es lo que está pasando, quién reclama, cuántos son, cuál es el objetivo de la protesta. Vos vas a tener incluso una facilitada la tarea periodística, se va a hacer visible el reclamo y no le jode la vida a nadie. Entonces, de alguna manera hay que encontrar y hay que hacer un esfuerzo y hay que incorporarlo a los hábitos. Yo he visto cómo el movimiento del Frente de Izquierda, Partido Obrero, la corriente clasista y combativa han hecho esfuerzos para hacer con creatividad manifestaciones que no perjudiquen a otros. La verdad es que dejar un carril de 4 en miles de autos estrangula, también genera toda una Sí, complicación. Se puede hacer visible y A se ver, puede resolver. Bueno, yo creo cierre. que con el protestódromo no estoy de acuerdo de ninguna manera porque no le va a dar bolilla a nadie. Es encerrar a la gente en un lugar
Aparte, ahora hay un corte de campesinos en los toldos de Salta. ¿A qué protestódromo van a ir esa pobre gente? Creo que tenemos graves problemas económicos, sociales y políticos y hay que resolverlos. Y no empezar, esto es el claro ejemplo de atacar la fiebre sin atacar la infección. Y el ejemplo de Estados Unidos con la guerra de Vietnam, justamente un Estado gendarme internacional que entró en una de sus mayores crisis políticas internas por la derrota en Vietnam. Y tuvieron una crisis y entonces ellos también reforzaron el carácter policial interno de ese Estado que estaba siendo derrotado en una invasión en el exterior. Creo que el problema más grave es que no se va a aprobar el proyecto de ellos, sino el de la mayoría kirchnerista, que ataca directamente, en este giro del gobierno, ataca toda manifestación popular. Bien, gracias a ambos. Bueno, gracias.